Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, porque nos resguardaste del mal el día de hoy, porque nos protegiste, nos proveíste, Señor, y nos llenaste de tu bendición. Gracias por permitirnos este tan digno don y te pedimos, Señor, que nos sigas manteniendo mucho tiempo, Señor, hasta que se logre tu propósito al lugar a donde fuimos. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Proverbios capítulo 27, versículo 17, y que escrito está: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La palabra de Dios el día de hoy nos recuerda esto al compartir el Evangelio. Encontraremos una resistencia natural al cambio de forma de pensar, porque uno tiene conocimiento de la verdad y el otro no tiene conocimiento de la verdad. Entonces en esta diferencia se suscita lo que se enuncia hoy y nos toca a todos encontrar lo que escrito está. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El aguzamiento entre estos dos criterios dará como resultado la comprensión hacia una edificación para modificar nuestra conducta y poder alcanzar esta recompensa. Así que practiquémoslos ya. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Y como está largo el día de hoy, vámonos de volada al inicio de la lectura. Continuamos con el libro de Deuteronomio. Vamos a comenzar con el capítulo 15 y escrito está: el año de remisión. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la revisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonda la remisión del Señor. Porque es pregonada la remisión del Señor. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que el Señor tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Préstamos a los pobres. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Leyes sobre los esclavos. Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando le despidas libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello que el Señor te hubiera bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando hoy: si Él te dice: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envíes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. Consagración de los primogénitos machos. Consagrarás al Señor tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante del Señor tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia en el lugar que el Señor escoja. Y si hubiera en él defecto, si fuera ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Capítulo 16 del libro de Deuteronomio. El Señor dice así: fiestas anuales. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto, de noche.
Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que el Señor escoja para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que mates en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escoja para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será de fiesta solemne al Señor tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás, desde que comienza a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que des, según el Señor tu Dios te hubiera bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Las fiestas solemnes de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escoja, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiera dado. Administración de la justicia. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales guardarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar del Señor tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece el Señor tu Dios. Capítulo 17 del libro de Deuteronomio, escrito está: No ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. Cuando se haya en medio de ti en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después que oyeres y hubieras indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho en esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escoja. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a... Harás y cuidarás de hacer todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante del Señor tu Dios,
o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensorbecerá. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor les ha dicho, no vuelva nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio, escrito está: las porciones de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas al Señor, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, el Señor es su heredad. Como él les ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieran en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido el Señor tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Y cuando salga un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel donde hubiera vivido, y viniera con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, ministrará en el nombre del Señor su Dios como todos sus hermanos los levitas, que estuvieran ahí delante del Señor. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echó estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Dios promete un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios. A él oirás conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Una disculpa, nada más déjenme anotar esto. 18, el 15. Gracias. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oye mis palabras que él habla en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta habla en el nombre del Señor y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habla el tal profeta. No tengas temor de él. Capítulo 19 del libro de Deuteronomio, escrito está: las ciudades de refugio. Cuando el Señor tu Dios destruya las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartará 3 ciudades de en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá, aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente.
como el que fuera su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, salta el hierro del cabo y diera contra su prójimo y éste muere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio como lo juró a tus padres, y te da a toda la tierra que me prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de la sangre. Pero si hubiera alguno que aborrece a su prójimo y lo acecha, y se levanta contra él y lo hiere de muerto y muriera, si huyera alguno de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que el Señor tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tus prójimos que fijaron los antiguos. Leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno que en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar con él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resulta falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces harás a él como pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaron oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Wow. Bueno, terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Deuteronomio del día de hoy. Y bueno, como fue muy largo lo que leímos, pero en realidad solamente es una... En este segundo discurso de Moisés es como un recordatorio de todas las leyes que el Señor ya les había dado desde Éxodo hasta Números. Es un recordatorio en general de todas esas leyes para que no se olvidaran de ellas. Si se fijan, dice lo mismo que en Levítico, tienen que ser perfectos, tienen que ser santos, porque perfecto y santo es el Señor. Eso es lo que pide el Señor, que por lo menos hagamos el intento y luchemos diariamente para ganar esa santidad, no para ganar, para caminar en esa santidad y seamos agradables a los ojos de Dios. Aquí hay una cosa muy interesante que nos debe de llamar la atención por todos los falsos profetas que se han levantado el día de hoy. Dice el Señor que levantará un profeta como Moisés. Esa profecía tuvo cumplimiento, obviamente, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo todas las profesiones: profeta, sumo sacerdote, maestro, pastor. Él mismo lo decía, yo soy el buen pastor. Pero en realidad también el Señor nos muestra cómo reconocer a un falso profeta. Si habla cosas y no se cumplen, es un falso profeta, y si estuviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento había que apedrearlo. Por lo menos hoy pues podemos darle un garrotazo o decirle alguna cosa para reclamarle en su carota que no es un profeta que el Señor haya permitido. Aquí, este es un versículo, un capítulo que no le gusta a los testigos de Jehová ni a los adventistas, porque ellos se han equivocado 3 veces cuando sus líderes han señalado que el Señor Jesucristo ya regresó. Los testigos de Jehová se consideran los únicos profetas autorizados de Dios en la tierra. Sin embargo, cuando le sacamos esto, oye, pues 3 veces has profetizado que viene el Señor y las 3 veces te has equivocado, entonces tú no eres ningún profeta del Señor, solamente eres un hombre que quiere alcanzar la gloria y honra para Él. Es tan fácil acabar con su teología, su mala teología, porque la palabra de Dios nos enseña cómo. Asimismo también, y no solo de ese lado, hoy vemos muchas congregaciones, de hecho muchos hermanos que se creen profetas, pero no son más que ignorantes, porque la palabra de Dios dice que el último profeta fue Juan el Bautista. El decir que soy profeta puede decirse cuando estás declarando la palabra de Dios.
estás dando profecía, pero profecía que ya viene en la palabra del Señor, profecía que ya está aquí en la Biblia y que no tenemos que andar inventando cosas de que yo profetizo que te va a ir bien, yo profetizo que vas a... Esas son verdaderas aberraciones a la palabra del Señor de personas. Quizá lo hagan con buen corazón, no lo creo. Sinceramente yo no lo creo. Hay personas que dicen que lo hacen de buen corazón, sinceramente yo no lo creo porque lo único que buscan son ganancias ilícitas, ganancias que no le agradan al Señor. Toda la profecía que necesitamos para nuestra vida está aquí. Toda la profecía. Si tú quieres profecías de que te va a ir bien, de que vas a ganar dinero, que vas a tener casas y todo eso, vete a seguir a un falso profeta, a un falso pastor, a un falso maestro, y cuando acabe sus días en la tierra, bueno, pues los seguirán al infierno, porque esa es la promesa que les da el Señor, de que todos esos profetas deberían de morir. No, el Señor dice, hay que se queden, pero al final de sus vidas tendrán su recompensa en el lago de fuego y azufre. Realmente no tenemos por qué profetizar cuando la profecía ya está. Esas cosas de que dicen que te va a ir bien y todo eso, solamente el Señor sabe cómo te va a ir. Ningún hombre sabe cómo te va a ir a ti, ni lo que viene para ti. Y cuando fallan en su profecía, nada más te restregan en la cara que no tuviste fe, ¿no? Ahí está un falso profeta. Cuando no se cumplen sus profecías, no es un profeta de Dios, es un hombre mentiroso y habría que obligarlo a que dejara el ministerio. Pero por ignorancia de nosotros estamos bien contentitos escuchando todas las tonterías que nos dicen. Pero llegará el tiempo en que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Pero bueno, vamos a leer el capítulo número 3, ahora yo no sé dónde ando, el capítulo número 23 del libro de los Hechos y escrito está. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y le arrebataran de en medio de ellos, y le llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ay. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los príncipes sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, ustedes, con el concilio, requieran al tribuno que les traiga mañana entre ustedes como que quieren indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándolo, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajera ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte.
y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijera que le había dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix al gobernador. Y llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea, y que prepararan cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevaran en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de estas acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado ante ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiaran en el pretorio de Herodes. Bueno, con eso terminamos el capítulo 3 del libro de los Hechos. El complot para matar a Pablo. Bueno, como abogado les puedo decir que tanto el juicio contra Pablo y como el juicio contra nuestro Señor Jesucristo, cualquier coyote de delegación lo hubiera hecho. Para los que nos ven de otros países, les decimos coyote de delegación a una persona que no tiene cédula profesional, pero que quiere o ejerce los deberes de un licenciado en Derecho. Claro, cuando les piden la cédula, pues salen corriendo. Pero muchas veces son muy mañosos y ¿cómo se llama? Y hacen lo posible para, aparte de ganarse un dinero, pues defender a alguien de las acusaciones que se le hacen. A eso les decimos coyotes de delegación. Pero el juicio contra Pablo y el juicio contra nuestro Señor Jesucristo fue totalmente plagado de errores. Y no lo digo con las leyes de hoy, sino con la ley de ellos. Desde que el sacerdote se rasgó las vestiduras, estaba cometiendo una violación a la ley. Un sacerdote tenía prohibido rasgarse las vestiduras. Pero bueno, no lo quisieron ver estos cuates así, sino que permitieron que siguiera ese falso procedimiento. Era algo que el Señor ya había determinado. Y en el caso de Pablo lo mismo, tenían que contratar testigos falsos. Tanto para el Señor Jesucristo como para Pablo se consiguieron testigos falsos. Y acabamos de leer en Deuteronomio que un testigo falso inclusive debería de ser apedreado también por haber querido hacerle a su prójimo algo que ahora a él se lo tienen que hacer. Pero bueno, eso fue lo que llevó preso a Pablo. Mañana vamos a leer, personalmente como abogado, pienso que lo que hizo Pablo fue un error legal, no un error doctrinal, un error legal. Mañana lo vamos a leer cuál fue ese error que hizo Pablo, pero es algo que el Señor ya tenía predestinado. Aquí nada más lo que me da un poquito de risa son estos cuates que juraron que no comerían ni beberían nada hasta que dieran muerte a Pablo. Yo creo que en el lugar en donde están ahorita siguen sintiendo hambre por no haber cumplido su palabra. Por eso es mejor que pensemos muy bien lo que vamos a prometer al Señor, porque en el Evangelio de Lucas dice claramente que por nuestra propia boca seremos juzgados. Hay que tener cuidado lo que andamos declarando o diciendo, pues para no obtener una disciplina brutal de nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso. Bendito Señor. Gracias, Señor, porque nuevamente cada día que leemos tu palabra nos muestras las verdades que tenemos que seguir, Señor, que aprender y sobre todo practicar para escaparnos de esos lobos rapaces, de esos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que solo te ven con una mercancía. Que nos alejemos de ellos, Señor, porque la bendición no está en sus labios. La única bendición verdadera está en la palabra de Dios, está en la Biblia, Señor, y es lo que necesitamos para conocer
Asimismo, Señor, te pedimos que nos permita seguir congregándonos con nuestros hermanos en la fe, porque no es algo opcional, es algo que tú nos mandaste, Señor. Es un mandamiento tuyo que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que cada día estemos en comunión con ellos. Te agradecemos también porque el día de hoy, Señor, nuestro trabajo dio fruto, porque nuestra casa estuvo con tu provisión, Señor, que tú permites, y te pedimos que el día de mañana las bendiciones sean iguales o inclusive mejores, bajo tu designio, Señor, bajo tu voluntad y bajo tu propósito. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Con esto terminamos la lectura. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.